La Iglesia oficial católica quedó sujeta a diversos cismas, diversas corrientes heréticas que confundieron el paisaje, que trastornaron los ánimos y que provocaron no pocas sangrías. Lo cierto es que desde su fundación oficial en el siglo I después de Cristo, pues no faltaron sensaciones amargas, debates encendidos, y mucha gente que fue a la pira o fue a la cruz o fue al martirio dispuesta a defender sus ideas. La verdad es que cuando llegó el siglo XV todo estaba abonado para una inmensa catástrofe. Las grandes reformas que devastaron desde la guerra aquella Europa del siglo XVI, la heredera del XV, con los personajes Martín Lutero, Juan Calvino o el propio Enrique VIII de Inglaterra, recogieron el testigo de algunos agitadores religiosos que ya en la centuria anterior, la centuria pretérita, pues habían dado muestra de lo que podía ser aquel mare magnum religioso, y bueno, pues con algunos ejemplos, como el que vamos a abordar hoy en nuestros pasajes de la historia. Jerónimo de Savonarola, llamado el hereje, llamado el confuso, llamado el loco, un monje enigmático, un hombre tremendo, de una personalidad absolutamente entramada y compleja, que puso en jaque a la mismísima Iglesia católica. Savonarola asumió el poder en Florencia, aquella Florencia luminosa, una ciudad, la capital de la región toscana, llamada a ser vanguardia de la intelectualidad, de la brillantez del Renacimiento, pero que no obstante, durante 4 años vivió uno de sus momentos, uno de sus episodios más difíciles, más brumosos. Savonarola se convirtió en un terrible dictador teocrático que sumió a sus coetáneos, sumió a sus congéneres en un mar de innegable duda espiritual, filosófica, vital. Esta es su historia. Girolamo o Jerónimo de Savonarola vino al mundo en Ferrara, allá en Italia, esa capital de los d'Este, de la familia influyente d'Este, donde el duque Hércules dio tanto que hablar. Esa ciudad en la que buscó refugio definitivo la propia Lucrecia Borgia, la inefable hija favorita del Papa español Alejandro VI. Pues en esa Ferrara de 1452, un año muy interesante porque también vino al mundo justo en ese tiempo un tal Leonardo da Vinci, y también en la Toscana. Bueno, pues en ese año de 1452 vino al mundo Girolamo. Girolamo formaba parte de una familia burguesada, cómoda, que tenía recursos económicos suficientes para entregar varios de sus hijos a la Iglesia. Y bueno, pues Girolamo, o Jerónimo, le llamaremos Jerónimo desde ahora, pues era el tercer filogenético de la familia. Una familia con una extensa prole, 7 vástagos vinieron al mundo con el apellido Savonarola, y Jerónimo era el tercero de ellos. Por tanto, como esa familia tenía la posibilidad económica de tener hijos en la Iglesia, y eso pues privaba a la familia de abundantes ingresos económicos, porque entonces los hijos se dedicaban a lo que se dedicaban, pero cuando podías entregar a uno de ellos, o a 2 o a 3 a la Iglesia, significaba que tenías un gran realce social, que te lo podías permitir, que tenías ese lujo a tu disposición. Jerónimo, por tanto, vio con buenos ojos que sus padres dieran a él el camino de la Iglesia, y a tal fin pues buscó refugio, buscó acomodo en la orden de los dominicos, la gran orden de frailes predicantes. La prédica era fundamental para sostener el vigor de la Iglesia católica, y los dominicos cumplían a la perfección con ese papel. Jerónimo abrazó la causa de los predicadores con una fuerza inusitada. Era un ortodoxo a ultranza y se entregó a la lectura obstinada de las lecturas sagradas. Esos textos evangélicos inspiraron al joven Jerónimo durante algunos años, y pronto decidió ser uno de los adelantados, uno de los que asumiera la vanguardia de una reforma, pues entonces se pensaba que el Vaticano no estaba a la altura de lo exigido, se pensaba que el Vaticano consentía en demasía prácticas poco onerosas, la simonía, la decadencia, la molicie, que el Vaticano consentía en sus obispos y cardenales, todos cuantos pecados pudiera uno imaginar.
Savonarola era consciente de ello y no era distinto a otros muchos que pensaban como él. Por eso se sintió garante, o quiso ser garante, de la ortodoxia que devolvería a la Iglesia al sitio del que nunca debió huir. Savonarola quiso ser un mártir, un pionero de esa reforma. Como os digo, tenía una mentalidad compleja, tenía una forma de entender la existencia muy ortodoxa, muy rigurosa. Y pronto se dio a diferentes martirios para purificar su cuerpo. A esto había que añadir algunas alteraciones psicológicas y algunas enfermedades como la epilepsia. Sufría constantes ataques epilépticos. Y él empezó a comentar a sus hermanos que en esos ataques, que en esos éxtasis, como así los denominaba, recibía mensajes celestiales, códigos directos enviados desde el cielo, del mismísimo Dios. Savonarola empezó a ayunar, ayunos que se hicieron célebres porque el fraile llegaba casi a la muerte por inanición. Odiaba la comida y abrazaba con fuerza la frugalidad, la severidad de una vida dedicada solo a Dios, solo a la religión, solo a lo puro, a los conceptos más nobles, los que más interesaban al ser humano en aquel tiempo de confusión. Sometió a su cuerpo a diferentes castigos corporales, latigazos, cilicios, torturas que le hacían ser un mejor penitente. Y comenzó a hablar. Comenzó a elaborar discursos encendidos que llegaban al éxtasis, en los que acusaba a la Iglesia de todos los pecados más terribles que uno se pudiera imaginar. Y lanzó su dedo acusador contra la dirección de Roma, contra el Vaticano. Un hombre que además era en algunos aspectos grotesco, tenía una fisonomía muy difícil, muy rugosa, y la verdad es que cada vez que este hombre entraba en cólera, entraba en esos capítulos de rabia furibunda, pues los fieles, los que cada vez tenían mayor número, le seguían con entusiasmo, con atención, con devoción. Fueron primero unas decenas, luego cientos, luego miles. Se cuenta que en las prédicas de Savonarola llegaron a acudir en alguna ocasión más de 15.000 feligreses. Y decir 15.000 personas en la ciudad de Florencia era decir mucho porcentaje. Jerónimo de Savonarola había decidido ya asumir su papel en la historia, y desde luego los papas, los artistas, la gente frívola, como él aseguraba, se iban a convertir en la diana para sus dardos más envenenados. Aún así, siguió prosperando en el seno de esa iglesia que tanto denostaba, y en 1491, a la edad de 39 años, le fue concedida la titularidad de la iglesia de San Marcos en Florencia, y desde ahí, pues desde ese púlpito privilegiado, los ataques se reanudaron con mayor virulencia. El Papa Inocencio VIII fue blanco de las críticas de Savonarola, dijo que era el personaje más ignominioso de toda la historia, que mayor número de pecados no se podían concentrar en una persona sino en él. Inocencio VIII era para Savonarola el mismísimo demonio, la reencarnación de ese diablo que tantas veces había tentado a Jesucristo. Cuando llegó al poder en el trono de San Pedro, Alejandro VI, Rodrigo Borgia, el cuarto y último papa español que asumió el solio pontificio, pues la reacción de Savonarola no se hizo esperar. La familia Borgia no era precisamente la más querida entre las grandes y tradicionales familias italianas, y por eso pues Savonarola rápidamente se sumó a la propuesta y acusó a los Borgia de incestuosos, pecaminosos, aberrantes. Y desde luego, por supuesto, Alejandro VI era el peor de todos ellos. Un tiempo de negritud, de absoluta confusión, en el que Savonarola fue creciendo ante los suyos, primero en Florencia, luego por toda la región toscana. Savonarola ya se constituyó en un peligro más que real para el Vaticano.